presidente, preguntarle por esta baja en la expectativa de crecimiento del Fondo Monetario Internacional que salió a 0.9. Yo soy igual. Mire, no les tengo mucha confianza a esos organismos, con todo respeto. Esos organismos fueron los que impusieron la política económica neoliberal, que causó muchas desgracias en México. Todos esos organismos deberían de ofrecer disculpas al pueblo de México y hacer la autocrítica. Es decir, lo que propusimos resultó un fracaso y causamos un grave daño a los mexicanos. Porque dijimos que con la privatización iba a haber crecimiento, que iba a haber empleo y que si llovía fuerte arriba iba a gotear abajo y que había que diluir al Estado y apostar al mercado y que la globalidad era la panacea y que con las reformas estructurales, válgame Dios, iba a llegar la felicidad para el pueblo. Nada de eso ocurrió. Al contrario, ¿qué fueron las reformas estructurales? ¿Qué ocasionaron? Aumentos de impuestos, paralización de la economía. ¿Qué fue la reforma laboral? Quitarle derechos a los trabajadores. ¿Qué fue la reforma educativa? Polarizar. Afectar la dignidad de los maestros. Dejarnos sin médicos por el afán de privatizar la educación. ¿Qué fue la reforma energética? Caída en la producción petrolera, más dependencia en la compra de combustibles, importación de gasolina. México, primero o segundo lugar en compra de gasolina en el mundo. ¿Qué fueron las reformas estructurales del Fondo Monetario Internacional? La destrucción de la petroquímica. ¿Qué fueron las propuestas del Fondo Monetario Internacional? Sus recetas. El que se desatara la inseguridad, la violencia en el país. Entonces, ¿cómo van a estar ahí opinando? ¿Qué autoridad moral tiene? Con todo respeto, no vamos nosotros a renunciar a esos organismos. Formamos parte en lo económico del sistema financiero mundial. Pero eso no quiere decir que no sepamos lo que han significado sus políticas. Ahora ellos ya no van a decidir sobre la agenda de México. Eso se terminó ya. Y los convoco a los del Fondo Monetario Internacional, a los expertos, a los tecnócratas, a los nostálgicos del neoliberalismo,
a que veamos si es lo mismo crecimiento que desarrollo, porque nosotros ya no vamos a utilizar solo como parámetro el crecimiento, porque crecimiento es que se genere riqueza, pero puede ser que ese crecimiento signifique solo acumulación de riqueza en unos cuantos. Llegamos a ser en el periodo neoliberal el cuarto país del mundo con más multimillonarios. O sea, nada más nos ganaba Estados Unidos, Japón y Alemania, luego de las privatizaciones de Salinas. Cuarto lugar en el mundo en multimillonarios. Pues eso es crecimiento, ¿no? Y en ese mismo periodo fue en el que se presentó la mayor desigualdad que se haya tenido en toda la historia de México. Empecemos por el principio. Bien. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes con todos. Muy buenas. ¿Se escucha correctamente? Sí, a ver, que me confirmen. A ver, ¿se escucha? Sí, ¿se escucha correctamente, muchachos? A ver, ¿se escucha? Sí. A ver, escriban por favor ahí si se me escucha correctamente, por favor. Bueno, saludos, hasta bien te gusta saludando a los chicos. A ver, saludos, ¿no? A Joel. Ahí está, Joel, desde tempranito, ¿cierto? Desde que comenzó la videoconferencia o la pizarra en todo caso. Maylin, ¿qué tal? Buenas tardes, pequeña, ¿no? Geldres Chetaco también, ¿qué tal, chicos? ¿No? Muy buenas tardes. Y también acá está Joel, ¿no? Esperando seguramente, ¿no? Bien, sí. Ya está, ya. Muy bien. Bien, chicos. Entonces, como dice el rótulo de nuestro, digamos, tema, ¿cierto? Como dice prácticamente el título también del Facebook, el día de hoy vamos a ver, ¿no? El costumbrismo peruano. ¿Ya, chicos? Ya estamos de lleno entrando al siglo XIX, ya, al siglo, digamos, que no hace poco pasó, ¿no? Pero ya hace 200 años pues, que pasó, ¿no? Bien, bueno, antes de comenzar, ¿no? Yo les mostré efectivamente, ustedes han escuchado ahí, ¿no? Un videíto, ¿no? Un pequeño video de unos 7 minutos, si mal no recuerdo, o menos, 5 creo yo, ¿no? Donde pues no se describía la realidad de México, ¿cierto? Donde se describía más que todo el nivel económico, ¿no? Económico, social, sanitario, ¿cierto? Educativo, del mercado de México. Bueno, comenzamos de esta manera, ¿por qué? Porque queremos evidentemente hermanarnos también nosotros, ¿no? La historia de México no es tan ajena a la historia nuestra, prácticamente somos allí hermanos, compartimos una misma historia desde tiempos ancestrales. Y bueno, la finalidad, ¿no? De este video que yo les he traído aquí a colación a ustedes, yo sé que ustedes obviamente no van necesariamente a economía, ¿no? O a contabilidad, qué sé yo, qué carrera, van a otras carreras, por supuesto, ¿no? Pero lo que tienen que saber es que estamos en un mundo globalizado, en un mundo prácticamente donde estamos, digamos, inmersos en la cuestión del mercado. Y lo que hablaba precisamente aquí nuestro amigo, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, ¿no? Decía, pues, ¿no? Que efectivamente ya ellos ya no van a mandar. Porque ellos mientras mandaron, pues, lo que se desató en México, lo que hubo en México, ya el México de hace mucho tiempo ya no era el mismo prácticamente. En este México que conocemos ahora, pues no prácticamente se ha, digamos, entrado en una especie
de crisis tremenda, por decirlo de alguna manera, crisis social, crisis política sobre todo, ¿no? Migraciones, por ejemplo, más incluso que el de Venezuela, ¿no? Eso lamentablemente no se dice, ¿no? El problema del muro, por ejemplo, un muro, ¿se imaginan que hay un muro, por ejemplo, en esta época? Imagínense un muro en esta época, ¿no? Increíble, ¿no? Hay un muro allá en la frontera de México con los Estados Unidos, ¿no? Y también una cosa bien interesante que también hay que saber, ¿no? Y creo que con esto cierro prácticamente esta pequeña reflexión, ¿no? Algo que, digamos, se confunde mucho y confunde mucho a los chicos que van a estudiar economía, por ejemplo. ¿Qué cosa, Sebastián? La idea de diferenciar qué es el crecimiento y qué significa el desarrollo. Si aquí hay chicos que van a economía, administración, qué sé yo, contabilidad, ¿no? Tienen que saber ustedes bien eso. ¿Cuál es la diferencia entre el crecimiento y el desarrollo? Como decía Andrés Manuel López Obrador, México creció, sí, creció, pero la desigualdad prácticamente aumentó terriblemente. Y aquí también evidentemente sucede lo mismo. Hay crecimiento, hay un gran crecimiento, hay los malls, la tecnología ha llegado, ¿no? Etcétera, ¿cierto? Pero lo que no hay es un desarrollo, pues. Y eso es lo que ustedes, amigos economistas, o en todo caso gente que no se relaciona con la economía o que no se va a relacionar con la economía, o qué sé yo, o amigos que de pronto van a estudiar, van a ser gente dedicada a la milicia, también tienen que saber eso, que una cosa es el desarrollo y otra cosa es el crecimiento. Lo que se necesita aquí en el país es definitivamente tener un desarrollo, el desarrollo del país, ¿ya? Que implica otras cosas, que implica prácticamente industrialización, que implica prácticamente accesibilidad a servicios básicos, que implica prácticamente modernización, inclusión, etcétera, ¿no? Pero, bueno, esto pues lo que, digamos, se tiene que proponer, se tiene que incentivar, ¿no, chicos? Bien, bueno, eso sería, chicos, la pequeña reflexión. La próxima, así vamos a estar reflexionando también, básicamente, ¿no? Una pequeña entrada, ¿vale? Para intentar así reflexionar sobre estas cuestiones. No es tanto reflexionar sobre la realidad, sino que es algo que está dentro de nuestra historia y que la ignoramos, ¿no? Pasamos de lado, si lo vamos arriba, lo ignoramos, pero así es, ¿no? No podemos dejar de lado esto, ¿ya? Bien, vamos ahora a pasar a explicar el tema. Vayan compartiendo, muchachos, que vayan compartiendo, por favor, la sesión del día de hoy, ¿no? Ahí está, ¿cierto? Muy bien. Ahí está. Ustedes ya lo tienen en su CV, ¿cierto? CV, ¿no? A ver, lo voy a leer por el chat de aquí. Quiero ver si se ve o no se ve. A ver, vamos a chequear, vamos a chequear. A ver. Ahí está. Hola, profesor. Saludos también a John, a Jamie. Saludos a Miley, ¿cierto? A ver. A Edith Moreano, ¿cierto? Los saludos a ellos, ¿ya? ¿Qué pasaba? Quiero justamente ver, pero parece que se ha atascado. Mi video se ha retrasado un poquito. Ahí está. Ahora sí. Sí se ve, ¿cierto? Muy bien. Sí, yo de acá lo estoy viendo, ¿no? Lo estoy viendo. Bueno, saludos a Elmer Gabriel Quispe Ponce. Sí, gracias. Ahora sí vamos a comenzar. Muy bien, muchachos. El día de hoy vamos a comenzar hablando, pues, ¿no? De esta corriente literaria que inicia prácticamente, ¿no? Que inicia, como dice el dato de aquí, mírenme, como dice la nota acá abajo, ¿cierto? Miren, ojo, a mí lo que dice la nota. Ya, como dice la nota, a ver, creo que también hay una cosa que también creo que debí poner. Ahí está, Ahí está, ahora sí. Ahora sí, ya para que se me vea también a mí, ¿no? Por supuesto, ¿no? ¿Ya? ¿Qué cosa? La idea de que el costumbrismo, mira, eso es un dato, ojo, el costumbrismo, esto que se conoce como la corriente de las costumbres, ¿no? Entender costumbres como hábitos, ¿cierto? Hábitos, digamos, formas de vida, ¿sí o no? ¿Ya? Esta corriente es la primera, ¿no? La primera corriente literaria aparecida en el Perú republicano. ¿Ya? Eso tenemos que, ese es un primer dato. Es un primer dato, un primer alcance que tú tienes que evidentemente conocer y anotar. ¿Ya? Ojo, el costumbrismo es la primera corriente literaria aparecida en el Perú republicano. ¿Ya? Pero a nivel de general es obviamente la literatura quechua, ¿cierto? Ya, pero si hablamos de la república es el costumbrismo. ¿Ya? Muy bien, el costumbrismo. ¿El costumbrismo de dónde viene?
El costumbrismo, ¿de dónde procede? ¿No? El costumbrismo, buenas tardes, hola Fiorella, ¿qué tal? ¿No? Vayan compartiendo, chicos, en sus muros, en los grupos donde están, ¿no? Oye, mira, vamos a hacer un tema que viene en examen de admisión. Sí, es un tema fijo también en el examen de admisión. No olvidemos esto que ha preguntado muchas universidades, sobre todo con el señor Manuel Asensio Segura, ¿no? Y su obra clásica, ¿no? Esa viejita chismosa, ¿no? En que se metiche en los problemas, que es bien oportunista, que está con él si le conviene, que está con ella si le conviene, que está con el otro fulanito si le conviene. Esa obra pues se llama Ñacatita. Ñacatita, y esa obra es precisamente la que vamos a ver el día de hoy, es la que vamos a prácticamente a tocar el día de hoy, ¿ya? Y ese autor viene, pues, y esa obra también viene, ¿ya? Mucho cuidado, ¿ya? Ahora, el costumbrismo de dónde viene? ¿Qué viene? Ahí también este amigo Valentino llegó hace tiempo que no lo venía. Mira, ¿no? Está Fernando Jair también, Fiorella, bueno, ahora Fiorella, ¿no? Gracias, Elmer. Fernando, ¿qué tal? ¿No? ¿El costumbrismo de dónde procede? ¿De dónde, cuál es su origen del costumbrismo? A ver, el costumbrismo en realidad viene de España. ¿Ya? El costumbrismo prácticamente es una corriente, ¿no? Como dice acá, ¿no? De procedencia u origen español. ¿Ya? Su origen es español, es hispano prácticamente. ¿Ya? Sucede que allá en España, si nos vamos a esta época más o menos, estábamos en la época del romanticismo. Sí, estábamos en la época del romanticismo. Ahora, hay un romanticismo, digamos, ligado a las prácticas populares, a las prácticas o a las formas de cómo hablan, por ejemplo, la gente de clase popular. A este romanticismo en España se le llamó el romanticismo folclórico. ¿Ya, chicos? Otros también le llaman el romanticismo costumbral o costumbrístico, por decirlo así, ¿ya? Entonces, de allí, ¿no? De allí de España, de ese romanticismo ligado, obviamente, a lo folclórico, a lo costumbrista, de allí, jóvenes, ¿no? Procede este término que aquí en el Perú se va a llamar costumbrismo, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Ese es un primer dato. Un primer dato que el costumbrismo procede de España y que es una dilatación, ¿no? Así como dice acá la nota, ¿no? Es una dilatación del romanticismo. Evidentemente, ahí lo pueden completar el romanticismo español. ¿Ya? Es una dilatación, digamos, un brazo, ¿no? Del romanticismo español. ¿Ya? Muy bien. Ahora bien, el costumbrismo es, obviamente, como dice acá, una corriente literaria, ¿no? Que se ciñe, sí, ¿no? A los usos, ¿no? Este es el concepto que está en la PRE y en los libros de San Marcos y de la Villarreal y de varias universidades a nivel nacional, ¿no? Sobre todo a nivel nacional, no las universidades de provincia donde viene más esto, ¿no? El costumbrismo es una corriente que va a mostrar, va a describir, va a exhibir los usos y costumbres de una época, sobre todo de la época, digamos, ya saliendo de la colonia, ¿no? Y entrando a la república. Chicos, ese va a ser digamos, el costumbrismo, esa va a ser la tendencia del costumbrismo, ¿ya? Por favor. No olvidar eso, ¿eh? Por favor, ¿eh? Ya, chicos, que es obviamente una corriente que muestra los usos. Cuando digo usos, me refiero a formas de hablar, formas de habla, ¿no? Los coloquialismos de pronto, ¿no? Las jergas, ¿cierto? No es el lenguaje de replana, de pronto, ni chus ni mus, ¿no? Pecanas, ¿cierto? ¿Ya? O macanas, por ejemplo. Es un lenguaje evidentemente muy de la clase, bueno, en esta época, ¿no? De la clase media baja, por decirlo así. Y que no es malo, ojo, allá, pero que mostraba esos usos, los usos son efectivamente las formas de hablar. Y las costumbres obviamente son la forma de comportarse, ¿no? Relacionarse, por decirlo así, ¿ya? Entonces esta corriente va a mostrar eso durante esta época, de 1820 al 40, ¿ya? Mucho cuidado. Ahora, una pregunta que también ha venido en examen de admisión es la siguiente, ¿no? ¿Cómo se llama el introductor del costumbrismo en el Perú? Eso también ha sido una pregunta de examen de admisión, ¿ah? Ojo, ¿ah? También ha sido una pregunta de examen de admisión. A ver quién lo responde, lo leo. A ver quién lo responde. Becker. Ah, claro, cuando hablamos de Becker, cuando hablamos de romanticismo español, hablamos de Becker, claro, por supuesto. Ahí está, Giancarlo dice que procede de España, efectivamente, eso es muy cierto, ¿no?
A ver qué dice, a ver, ¿quién es el introductor del costumbrismo aquí en el Perú? ¿Ah? ¿Quién introduce el costumbrismo peruano aquí? ¿Quién introduce el costumbrismo, mejor dicho, aquí, ¿no? A ver, muy bien, Giancarlo, ¿no? Efectivamente, Giancarlo responde, ¿cierto? Felipe Pardo Aliaga. Ahí pueden completar eso, ¿no? Eso es cierto, sí, Felipe Pardo de Aliaga. ¿Y por qué Felipe Pardo de Aliaga? Porque Felipe Pardo, o don Felipe Pardo de Aliaga, ¿no? Era un hombre, pues, ¿no? Que constantemente viajaba. Y en nuestros viajes a Europa, a España, ahí estuvo, bueno, se codió con quién, se codió con Mariano, José Mariano, ¿cómo se llama este señor? No, José Mariano, es su nombre, ¿no? Eh, y estuvo con él, ¿no? Ya, se me fue el apellido de este hombre, pero es José Mariano Larra, está José Mariano Larra, ¿no? Ya se codió con él, se codió con Zorrilla, se codió con, no sé si con Becker, pero sí con Espronceda, por ejemplo, ¿no? Ahí se codió con esa gente, sobre todo con Larra, ¿no? Sobre todo con José Mariano Larra, el cual no es el creador del costumbrismo, bueno, y ahí como él estaba, ¿no? Obviamente una familia pudente, ¿no? Los Pardo de Aliaga, una familia muy, muy pudente, ¿cierto? ¿No? Muy bien, ahí está, ¿no? Nuestro amigo Valentín acaba de responder, efectivamente. Don Felipe Pardo Aliaga, ¿ya? Entonces, como don Felipe Pardo Aliaga se codiaba con Mariano Larra, una familia muy rica, podía viajar a España y de esta manera, pues, ¿no? Él allí se influyó con esta corriente, no tanto con el romanticismo, ¿no? Sino básicamente con el costumbrismo, ¿no? Se dio cuenta que, oye, mira, esta tendencia describe la realidad, describe prácticamente, bueno, no una realidad así tal fiel como en el realismo, sino una realidad muy jocosa, muy satírica, no una realidad muy popular, ¿no? O incluso de clase media, ¿no? Y lo que dijo, oye, en mi país también pasa algo muy parecido, ¿no? O sea, no tenemos tanta diferencia. Entonces, ¿qué hizo Felipe Barrialeaga? Él es el que va a introducir esta tendencia aquí. Y es de esta manera como el costumbrismo pues se hace famoso, digamos, ¿no? Se nota, se hace sentir prácticamente, ¿ya? Muy bien, y así pues jovencitos, ya chicos, ojo, entonces repetimos, ¿no? El costumbrismo es una corriente literaria que sí aparece en ese año que está allí, ¿no? Que muestra los usos y costumbres de la época y que su procedencia es española y que nuestro amigo Pardo de Aliaga fue su introductor. Sebastián, ¿el costumbrismo se opone a una corriente? Sí, ¿no? Se opone, ¿no? El costumbrismo se va a oponer a la emancipación, digamos. Sí, también es que ya no es, digamos, un momento, ya no estamos en un momento de independencia, pues, ¿no? Ya la independencia ya pasó, ¿cierto? La independencia es muy de la emancipación, ya terminó prácticamente ese proceso y estamos acá pues en otro proceso, ¿no? Pero un proceso un poco también crítico, no va a ser un proceso así nomás ya acabó la independencia y listo, no, 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 va a haber un proceso muy convulsivo acá desde un punto de vista social, ¿ya? Mucho cuidado con ese detalle, ¿ya? Bien, entonces, sigamos. Ahí está nuestro amigo Johnny. Hola, Johnny. También nos está siguiendo, ¿no? Saludos a la distancia, hermano Johnny. Un fuerte abrazo. Por propósito, gracias por vernos, ¿no? ¿Ya? De la China también. Bueno, la China dice ciencia segura. No, pequeña. ¿Por qué has puesto segura pequeña? No entiendo por qué has puesto ciencia segura. Saludos a la distancia, Johnny, un fuerte abrazo. Algún día nos veremos por ahí seguramente. ¿Ya? Johnny es un amigo de la universidad, a propósito también, él también enseña literatura, ¿no? Tengo el agrado también de conocerlo, un gran compañero, un excelente compañero. ¿Ya? Bien, por otro lado, la nota también dice algo bien interesante abajo, ¿no? El costumbrismo, por ejemplo, yo no le pongo costumbrismo porque también aburro escribir, ¿no? El costumbrismo se divide, dice, en dos momentos, no más que dos momentos, dos vertientes, ¿no? Dos vertientes, creo que debió ser la palabra correcta, es vertientes más que momentos, ¿no? Una tendencia, digamos, liberal, por decirlo de alguna manera, y otra tendencia conservadora, ¿no? Ahí está. La liberal la llaman algunos el criollismo y la conservadora le llaman algunos el anticriollismo, ¿no? Esas son las dos vertientes que aparecen esta escuela llamada el costumbrismo. Bien, vamos a pasar al número 2 ahora, dice ahí el contexto. Ahí está, ¿no? El contexto justamente es lo que te decía, ¿no? O sea, no es un contexto, evidentemente se acabó la independencia, ya todos tranquilos a sus casas, ya somos independientes, libres y soberanos. No, no fue tanto así. Lamentablemente va a existir en este periodo, obviamente,
¿no? Una serie de golpes de Estado, una serie de revueltas, ¿no? Una serie de motines incluso, ¿no? Van a haber caudillos que van a querer ser presidentes, otras no. O sea, va a haber evidentemente una especie de convulsión social, va a haber una especie de, como dice ahí la palabra clave, por favor no olvidemos esta palabra, ¿no? Va a haber una especie de inestabilidad política. Ya, ojo con esto, con el costumbrismo se ambienta en ese contexto, un contexto prácticamente donde va a haber inestabilidad política, inestabilidad social, bueno, política sobre todo, ¿no? Porque van a haber para muchos presidentes, crisis, digamos, ¿no? Golpes de Estado, etcétera, ¿no? Cuartelazos, ¿no? Es por eso que nuestro amigo Manuel Asensio Segura en sus obras, casi siempre, ¿no? Describe eso, ¿no? Describe, por ejemplo, los motines, describe, por ejemplo, a los caudillos, ¿cierto? Critica fuerte a los militares, ¿no? Digamos, ¿cómo se llaman esto? Los cuartelazos, ¿no? O sea, esos cuartelazos son fuertemente criticados por Manuel Asensio Segura, ¿no? ¿Ya? Bueno, vemos también un contexto de el sistema republicano, sí, pero no un sistema no tan diferente a la colonia, digamos, pero ya al fin y al cabo republicano, ¿cierto? Conductas y costumbres también, bueno, coloniales algunos incluso, ¿no, chicos? Como por ejemplo la idea ¿cómo se llama esto? Del matrimonio por interés, del matrimonio concertado, ¿no? Es lo que precisamente vemos también acá, también en esta época, ¿no? Cosa que ya según la propuesta del costumbrismo debe acabar, debe prácticamente repudiarse estas prácticas, ¿ya? Muy bien, ese es el contexto. Ese es el contexto. Ah, también aparecen, dice ahí, ¿no? Características, vamos a hablar de las características, ¿cierto? Dice ahí, ¿no? Sobresalen, dice los géneros lírico y dramáticos, sí, pero acá hay que hacer una cosa, jóvenes. ¿Qué sobresale más? Y aparte, ¿por qué? Ah, no dije esto, ahora que lo recuerdo, ¿no? Su costumbrismo se divide, no, acá está, pues con esto lo vamos, acá está, no, sí está acá, dentro de las características, ¿no? Ahí está, ¿no? Sí, ahí está, justamente. Esto vino en San Marcos, jóvenes, la segunda característica, pero vamos, se relaciona con la primera, ojo, ¿ya? Dice ahí, ¿no? Sobresalen los géneros lírico y dramático, pero claro, ¿no? La sátira, ¿no? Y efectivamente el teatro, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero dime, ¿qué cosa más sobresale? ¿La poesía o el teatro? ¿Mm? A ver, ¿qué cosa más sobresale? ¿La poesía o el teatro, chicos? ¿Qué dirían ustedes? A ver, participen por favor y vayan compartiendo también estas imágenes, esta grabación. ¿Qué cosa destaca más, la poesía o el teatro? ¿Mm? A ver, los veo. Mire que ya vamos a acabar también, jóvenes, ¿no? Aquí lo hemos hecho así secuencialmente, ¿no? O así ordenado, ¿no? Muy bien, Jeremy. La poesía, dice Guillermo, no, Guillermo, no, 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 no. El teatro, dice Giancarlo, claro. Alexia también dice el teatro. Catherine también dice el teatro. Claro, Maylin también. ¿Y por qué, Sebastián? ¿Y por qué el teatro? ¿Saben por qué el teatro? Porque fíjate, ¿no? Oye, ¿quién es el padre del Teatro Nacional? Manuel Asensio Segura. Oye, Manuel Asensio Segura, ¿dónde lo encontramos? En el costumbrismo. Ah, pues por eso mismo el teatro va a ser obviamente, ¿no? Lo más destacado, lo más explotado, lo más expuesto, lo más practicado en esta época. Pardo de Aliaga también escribe teatro. Ojo, Pardo de Aliaga también escribe teatro, ¿ya? Y Segura, que decirlo, ¿no? Segura se caracteriza por presentar una abundancia de obras de teatro, por supuesto, ¿no? Ya chicos, mucho cuidado con eso. Este dato que está a continuación es muy importante, ¿no? ¿Cuál, Sebastián? ¿Cuál es muy importante? Muy bien a todos. Elmer, Edith, la China también, muy bien China, ¿no? ¿Cuál, Sebastián? La segunda característica. Ah, la segunda característica sí, dice ahí. Esto vino, ojo, ha venido, ¿ah? Es la primera muestra de realismo por la expresión de usos y costumbres. Es la primera muestra de un realismo literario, vino como respuesta, jovencitos, allá en el año 2015, si más lo recuerdo. Es la primera muestra de un realismo literario. No, fíjense a lo que está diciendo, es la primera muestra de un realismo literario. ¿Y por qué de un realismo literario? ¿Saben por qué? Porque, ¿cómo se llama el género que imita mejor la realidad? A ver, ¿cómo se llama el género que imita mejor la realidad? ¿Mm?
A ver, ¿cuál es el género que imita mejor la realidad, jovencitos? ¿Mm? Claro, pues el género dramático, muy bien, ¿no? Ahí está su compañero, dice el realismo, Sebastián, pero yo he preguntado sobre el género literario de Desnity, o Desnity, no sé, Desnity Nicole, ¿no? Y por supuesto, pues el género que copia más la realidad que hace mímesis, ¿cierto? Eso lo hemos dicho hace mucho tiempo, ¿cierto? Que hace mímesis, el género que mejor copia la realidad se llama o es el dramático, ¿no? Y es por eso que apelando al género dramático, apelando a la comedia, por supuesto, ¿no? Los costumbristas peruanos, pues evidentemente van a reflejar la realidad, van a reflejar prácticamente los hábitos de la época de principios del siglo XIX, ¿no? De cómo está prácticamente iniciándose esta república. ¿Ya? Es por eso que es muy importante saber eso. Chicos, aquí aparece un concepto que de pronto también vamos a anotarlo, anótenlo por favor. ¿Saben cuál es ese concepto? El concepto se llama el peruanismo literario. ¿Ya? El peruanismo literario. Mucho cuidado con ese concepto. ¿eh? Aquí aparece un concepto llamado el peruanismo literario. ¿Ya? A ver, un momentito, vamos a dejar de compartir. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Te decía, ¿cierto? Que en esta época, a partir de ese reflejo, esa copia de la realidad, ¿no? Esos hábitos muy limenistas, por supuesto, está muy bien ese término, justamente eso iba, ¿no? El limenismo. El limenismo, ¿no? A partir de ese reflejo de la realidad aparece el concepto de limenismo, pues. Mucho cuidado con ese detalle. ¿Ya? El limenismo, jóvenes. ¿Ya? Miren, ¿ah? Esto sí ha sido también ha sido pregunta también de examen de admisión. ¿Ya? El limenismo aparece aquí. ¿Cierto? Ese afán de destacar, evidentemente, ¿no? Las costumbres, los hábitos, los problemas de la época de Lima, sobre todo, ¿no? Era muy urbano. Era muy urbano. Era muy urbano, bastante urbano. ¿Ya? Y también a propósito de esto, ¿no? Aparece, estoy poniendo sinónimos, porque a veces el examen de admisión te pone obviamente sinónimos, ¿cierto? A esto le llaman el peruanismo. Peruanismo. Así le llamaban el peruanismo. Peruanismo literario. ¿No? Literario. Sebastián, ¿y hubo costumbrismo a nivel general, a nivel latinoamericano? No. No que yo sepa, ya, no que yo sepa, solamente aquí en el Perú nada más, ¿ya, chicos? El peruanismo literario, obviamente, por destacar, pues no por destacar o aproximarse a lo peruano, ¿cierto? A lo peruano, a lo nacional, ¿no? Obviamente desde un punto de vista muy urbano, muy de la ciudad, y sobre todo de Lima, ¿no? Era muy centralizado la cosa, por decirlo así, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con estos conceptos que vienen también en examen de admisión, ¿ya, chicos? Mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado, ¿ya? Bien. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Ya? Bien. Ahí está, ¿no? El leninismo, dice nuestro amigo Guillermo, ¿cierto? Ahí está. ¿Ya? Seguimos compartiendo la pizarra. ¿No? Muy bien. Ahí está. ¿Cierto? Ya esclarecí este tema, por favor. Ese tema que viene en examen de admisión. Muy bien. Esto también ha sido pregunta de examen de admisión, ¿cierto? Influencia de qué corriente literaria encontramos en el costumbrismo, o qué corriente literaria influyen en el, o así incluso he venido, ojo, escúchame, ¿eh? ¿Qué corrientes literarias han influido en el costumbrismo? ¿No? ¿Te acuerdas cómo se llaman las corrientes literarias que influyen en el neoclasicismo? No, perdón, en la emancipación, ¿cierto? En la emancipación también hay corrientes literarias que influyen, ¿no? En Melgar, sobre todo, ¿cierto? Hemos visto, por ejemplo, la presencia del neoclasicismo, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, ¿cómo se llama digamos, la corriente literaria que influye ya no en la emancipación, sino ahora en esta época?
Bueno, serían dos, ¿no? Pero yo te he puesto ahí a la principal, ¿cierto? ¿Cuál es la principal? El neoclasicismo. El neoclasicismo definitivamente va a ser la corriente que va a influir más, ¿no? Va a influir más en el, eh, perdón, sí, ¿no? En el costumbrismo. ¿Y por qué? Por dos motivos, ¿no? Por dos motivos influye más el neoclasicismo. ¿Cuáles son esos dos motivos, Sebastián? El primer motivo es que las obras, por ejemplo, en el costumbrismo, las obras, ¿qué pretenden? Las obras en el costumbrismo, chicos y chicas, ¿no? Pretenden enseñarte, pretenden prácticamente sacarte una moraleja. ¿Ya? Entonces eso sería prácticamente el didactismo, ¿no? El didactismo, la moralidad siempre por detrás, ¿no? Ese es un concepto, por ejemplo, del neoclasicismo, ¿no? ¿Ya? Ese didactismo lo encontramos también en las obras de esta corriente llamada el costumbrismo, gracias al neoclasicismo. Y otra cosa más, que el neoclasicismo, jóvenes, apela a la razón, ¿no? Y claro, ¿no? En el costumbrismo también vamos a encontrar eso, sí, por supuesto, ¿no? Recordemos, por ejemplo, Ñacatita, ¿no? En Ñacatita, jóvenes constantemente, por una cuestión, digamos, de terquedad, de necedad, ¿cierto? ¿No? Rufina intenta casar a su hija con un viejo, ¿no? Poco con el señor Alejo. Y por más que su esposo, don Jesús, le diga que reflexione, que piense bien lo que está haciendo, ella no quiere. Ella insiste, insiste, insiste. Pero ¿qué sucede al final? ¿No? ¿Qué sucede al final? Al final, jóvenes, somos testigos de que doña Rufina cambia completamente de pensamiento. Entra en razón, obviamente sabemos por qué, ¿no? Sabemos por qué entra en razón ella y decide, pues, no aceptar su culpa, acepta su culpa, ella ha entrado en razón, ella ha entrado en juicio. Eso también se manifiesta también dentro del costumbrismo, gracias a la influencia de esta corriente neoclásica. ¿Ya? Mucho cuidado con ese detalle. Bien, el romanticismo, claro, también el romanticismo también influye. Sí, también el romanticismo también influye. Muy bien, quien dijo ahí, Angeli Chucky Yankee, muy bien, pequeño. Tendencia a la sátira, también mucho cuidado con eso, ¿no? La sátira, ¿qué es la sátira, Sebastián? La sátira es burlarse, ¿no? Es ridiculizar, ¿no? Tratar de ser bufón, bufarse, mofarse de alguien, ¿cierto? Esa es la tendencia a la sátira, ¿ya? Vamos a encontrar también un enfoque urbano, bueno, eso creo que lo dije hace un ratazo, ¿no? Un enfoque urbano, ¿cierto? ¿No? Generalmente va a ser la ciudad la que va a destacar más aquí, ¿no? Muy bien. Otra cosa que también es importante en el costumbrismo, muchachos, ¿saben qué es? Es el periodismo, que ya venía de la emancipación, pero aquí prácticamente el periodismo jóvenes se va a practicar mucho, ya, mucho. Un momento, ya me están llamando. Un ratito. Oye, justamente me llama cuando estoy en clase. ¿Aló? Sí, sí, justamente me llama cuando estoy en clase, te digo. Estoy en clase en vivo. A las 5:30, a las 5:30 estoy saliendo de la clase. ¿Ya? Chao, 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 chao. Bien. Discúlpenme, jóvenes, son los fans que siempre llaman. ¿No? Los fans no dejan de molestar, los fans, ¿cierto? Ustedes ya saben que los fans son inquebrantables, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué decía? ¿Qué te decía? A ver, déjame chequear, ¿no? ¿Qué ha escrito la sátira? Sí, ahí está, ha escrito la sátira, ¿no? Eh, sí, se arrastra de la emancipación, pero aquí ya aparece un periodismo también burlesco, ¿no? También crítico, pero un periodismo muy político también, muy politizado va a estar el periodismo, ¿ya, chicos? Y va a ser también espacio para, pues, ¿no? Publicar teatro, publicar novelas incluso, ¿no? Jóvenes, aquí se usa en esta parte, gracias al costumbrismo, creo yo, jóvenes, aparecen las novelas de folletín, ¿no? Las novelas de partes, las novelas por partes, las novelas, antes venían así, ojo, las novelas venían en los periódicos, ¿no? Te venían obviamente en una sección del comercio, ¿no?
una sección, ¿no? Te venía un pedazo de la novela, por ejemplo. Obviamente tú como lector vas a estar todo ansioso, ¿por qué? Porque quieres ver la continuación, ¿cierto? Ya, eso también había en esta parte. Tanto así jóvenes que los mismos representantes van a tener su propio periódico. Tú recordarás, por ejemplo, el periódico más famoso de esta época, ¿cómo se llama? A ver, dime, ¿cómo se llama el periódico más famoso de esta época? El periódico más importante de esta época. A ver, te pregunto eso. Te pregunto eso. A ver, dime tú. El periódico más importante de esta época. A ver, te leo. Te leo, te leo. Ya lo sé, profesor, ya sé que nos está diciendo ya. A ver, no, si no sabes, no sabes, pero dilo nomás, no, no sé, profe, no, no sé, dilo, no hay problema, por qué tienes miedo? No hay problema. ¿Mm? ¿Cómo se llama el periódico más importante del costumbrismo? El Mercurio Peruano. El Mercurio Peruano apareció, sí, podría ser, pero no tanto, ¿ah? No, no tanto, no tanto el Mercurio Peruano, ¿no? ¿Cómo se llama el periódico más importante de esta época? El Mercurio Peruano también dice el otro, dice, ¿no? Vamos, no tengan miedo, no importa si se confunden, acá se pueden confundir, en el examen si no se confunden. A ver, China, ¿qué responderías tú? A ver, Guillermo, ¿qué responderías? A ver, Elmer, o bueno, esto fue nuestro amigo Valentino, incluso había otro compañerito ahí que se quitaron. Vamos, pero dice. ¿Cómo que vamos, pero? Ah, seguro estás viendo el partido, qué barbaridad. En lugar de viendo la clase, va a ver el partido. Vamos, pero dice. Habían dos. Claro, habían dos periódicos muy famosos. El peruano, tal vez, ¿no? Pero no había otro periódico muy famoso de esta época, jóvenes. ¿Cómo se llama este periódico? Ahorita te lo voy a colocar ya. ¿Ya? Rayos, se pasó con el internet. El espejo de mi tierra. Claro, pues chicos, el espejo de mi tierra, ¿no? Y el otro periódico importantísimo era ese periódico que se oponía, ¿no, chicos? Por ejemplo, ¿no? La Bolsa, ¿no? La Bolsa, el otro se llamaba El Moscón, ¿no? El Moscón, ¿cierto? Estos también eran los otros periódicos también, ¿no, chicos? Ahí está, su compañero Giancarlo lo dijo, pero ya muy tarde, ¿no? Yo le gané. Bueno, le he escrito mal. Y Lima contra el espejo de mi tierra, por supuesto. No, no lo sé, profesor, lo que uno era el Mercurio. Claro, también, ¿no? No hay que desconocer el Mercurio, sí, definitivamente, ¿no? Pero estos dos periódicos eran los más trascendentales en esta parte, ¿ya? Bien, bien, ahora sí, sigamos, ¿no? Compartiendo la pantalla. Y creo que ya vamos a pasar a los exponentes. A propósito, ¿no? El Espejo de mi Tierra era un periódico que estaba dirigido por el señor Felipe Pardo y Aliaga. Muy bien, ahí está. Ay, chicos. Representantes, dicen, ¿no? Dos, ¿no? Dos representantes importantísimos, básicamente dos, o hay más de pronto, con Colo Corvo también, por ejemplo, Caviedes, ¿no? Pero Caviedes ya había estado muy viejito, ¿no? Pero estos señores son los más importantes, digamos, ¿no? El primero, Manuel Ascenso Segura, y el segundo, Felipe Pardo Aliaga. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la chapa de Manuel Ascenso Segura? ¿Cuál es la chapa, no? El apodo de Manuel Asensio Segura. Ah, el apodo de Manuel Asensio Segura, Sebastián. Yo he escuchado que le decían el padre del Teatro Nacional. Y sí, es cierto, el padre del Teatro Nacional. Definitivamente. ¿Y por qué el padre del Teatro Nacional, Sebastián? Porque él escribió muchas obras de teatro. Bastante sobre el teatro. El Sargento Canuto, Una huérfana de Chorrillos, Ñacatita, que es la más clásica, y muchas más jóvenes, ¿no? Y obviamente por esa ingeniosidad, digamos, ¿no? Esa imaginación, ese inventario de las obras es que se lo considera como el padre del teatro nacional. Incluso algunos le llaman padre de la comedia peruana, ¿no? Pero es mejor dicho padre del teatro nacional, ¿no? Ya, ¿a ustedes les gusta actuar? ¿Son buenos actores? ¿No? A ver, Sebastián Chambi Mendoza. Hola, profesor, ¿cómo está? Ya ingresé, es que me cortaron el internet y me reencargo con mi video. Así ingresaste, pequeño. Ay,
Oh, bien, bien, ingresaste, pero no ingresaste a su corazón, qué sad. Ingresó a la universidad, pero no ingresó a su corazón. Bueno, no te preocupes, mi querido amigo Sebastián, escríbeme al interno y allí hacemos la fiesta de cachimbos el día viernes. Ojo, a propósito, la fiesta de cachimbos, joder, la fiesta de cachimbos. Seguramente ustedes ya han visto en los mensajes de WhatsApp, ¿no? En la academia mismo, en la página, han visto ahí esa publicidad, una fiesta de cachimbos. Claro, no va a ser una fiesta como debería de ser, ¿no? O sea, con payasos, con música, ¿no? Con ahí, con entretenimiento. No se puede hacer esa fiesta, ¿no? Pero sí vamos a hacer una especie de ágape, ¿no? Yo voy a donar algunos libritos, ¿no? A los primeros chicos que vengan, ¿ya? Pero voy a estar, ¿no? Voy a estar ahí. Chicos, sí, profesor, eso me dijo ella hace media hora. Ah, más o mejor amigo. No te preocupes, pequeño. Oye, pero si es ingresado, Sebastián, bueno, nos vemos el día viernes. ¿Eh? Y a todos también los que están aquí, si es que han ingresado o ingresaron o no ingresaron, igual jóvenes, nos vemos el día viernes, ¿no? O sábado, si no lo recuerdo. Creo que el viernes va a ser la cuestión virtual, pero el sábado va a ser presencial para, pues, ¿no? Entregarle sus obsequios y un ágape, ¿no? Para celebrar, pues, ¿no? Su ingreso, ¿no? Bien, chicos. Bueno, continuemos. Manuel Asencio Segura, básicamente el padre del teatro peruano, ¿no? Y Felipe Pardo Aliaga, a él, ¿no? Bueno, él fue también un hombre de teatro, pero lo que hizo fue más poesía, una poesía muy satírica, muy crítica, no, crítica no, muy burlesca, no se burlaba básicamente, ¿no? Incluso era muy imitador, incluso también, ¿no? Es también lo malo, ¿no? De estos hombres de esta época, ¿no? Que eran bastante imitadores, no eran originales, digamos, ¿no? Lo de Manuel Ascenso Segura, mira, ve qué bonita pregunta, ¿no? Manuel Ascenso Segura tiene una influencia muy parecido a dos autores, por ejemplo. ¿No? Yo sé que acá, que esto yo no creo que ustedes lo sepan, pero hay que decirlo, ¿no? A ver, ¿qué dice nuestra amiga? A ver, eso también pienso, ¿no? A ver, dice, creo que se refería a que ingresó a la clase. ¿Cómo está? Ya ingresé, es que ya, eso también pienso, ingresó para la clase, no ingresó, ¿no? Ja, 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 creo que se refiere. Bueno, a ver, que me responda un capo, o una capa, o un tigre, o un tigrillo, a ver. Ñacatita, de Manuel Ascenso Segura, tiene una influencia española de qué autores, de qué autores, de qué autores, o de qué obras. A ver, ¿de qué obras? Ya dime, mira, te lo estoy poniendo fácil, ¿no? ¿De qué autores o de qué obras? A ver, ¿no? Ingresó. Yo pensé que había ingresado a la universidad. ¿Ya? A ver, ¿de qué obras o autores tiene, por ejemplo, Ñacatita, ¿no? Justamente lo que ustedes están viendo acá. Mira, a ver. Ahí estamos para elegir. ¿Cierto? Ahí está, ¿no? Ñacatita, ¿cierto? Muy bien, ahí está Ñacatita. ¿Lo ven o no lo ven? ¿No? Muy bien, se ve. Vamos a checarlo, ¿no? A ver, lo voy a leer, ojo, lo voy a leer. Sebastián, ¿estás haciendo ahora? No, no estoy haciendo ahora. Estamos educándonos, por favor. Ya, estamos educándonos. A ver, ¿qué me dice? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver. Ramón de la Cruz, no, 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 no. Ah, muy bien, Giancarlo. Ahí está, pues es lo máximo, ¿no? Muy bien, Giancarlo, tú sí, Giancarlo, próximo cachimbo, ¿no? Y un me gusta tú un me gusta, definitivamente. Muy bien, Giancarlo Cagliari. Vamos a presentar a tu compañero, por favor. Se lo merece, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ah, yo pensé que era él, era Lionel Messi, ¿sabes? Como figura. ¿No? ¿Qué más dice acá? No, pequeño, no, 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 nada que ver, pequeño. No, profe, quisiera que me enseñe sobre quién descubrió Sudamérica. ¿Sudamérica? ¿Qué pasa en Sudamérica? ¿No? Moratín, muy bien, ahí está Valentino, pero no, no, Jeremy, efectivamente, Moratín, Leandro Fernández Moratín y Fernández Rojas, pues, porque América descubrió con un bueno, jóvenes, a ver, vamos a salir, ¿no? Ah, ahí está. Es por eso se dice que en Yacatita, ¿no? Acá abajito, en Yacatita, ¿cierto? ¿No? Sí, por eso que se dice que en Yacatita hay una influencia del celestinaje, pues, del celestinaje, ¿no? ¿Y quién inventó la Celestina?
¿Quién inventó a las Celestinas? Fue Fernando de Rojas, pues. Mucho cuidado, Fernando de Rojas. ¿Y esta obra tiene influencia de ellos? Sí, tiene influencia, tiene mucha influencia. Chicos, el celestinaje presente en la obra Ñacatita. Mucho cuidado, el celestinaje. Chicos, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí sigamos, ¿no? Ahora sí sigamos. Y claro, ¿no? El otro es el señor Felipe Pardo de Aliaga, ¿no? El satírico. Ahora sí, con esta pizarra creo ya, porque ya no hay más ya no hay más para mostrar, no solamente esta pizarra nada más, rayos mucho. Ya, ahí está. Ya tampoco, ¿no? Ya está, ya. Rayos. Ya está. Ahí está. Muy bien. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahí está. ¿Ya? Excelente. No, un comentario eliminó el moderador. ¿Qué? No, no entendí. Yo no elimino nada. ¿Se ve o no se ve? Muy bien. Ahí está. El crioísmo, ¿cierto? Las vertientes del costumbrismo, el crioísmo. Oye, ¿quién lo representa? Mucho cuidado. Ahí está el señor Manuel Asensio Segura. Mucho cuidado. Manuel Asensio Segura, el padre del Teatro Nacional. ¿Sí? Oh, no se ve, maldición. Se ve un poquito borroso, ¿no, chicos? Se ve un poquito borroso, ¿no? Muy bien, vamos a arreglar eso un momentito. Eso no puede ser así, no puede ser así. Tiene que, obviamente, tiene que ser bien, moverse bien, porque no vale, ¿no? No vale, ¿ya? Ahora, a ver, vamos a chequear. Ahora sí. Ahora, a ver, ¿se ve o no se ve? ¿Se ve bien? Yo lo veo muy borroso en mi celular, jóvenes. La verdad, lo veo muy borroso, ¿no? Ahora sí. A ver, ¿ustedes lo ven bien o se ve borroso también? ¿Ah? A ver, me lo mencionan, por favor. No, menciónenme, por favor, si se ve bien ya para comenzar a hacer la obra en Ñacatita, ¿no? Profesor Pizarra se ve pixeleado. Eso, ¿no? Justamente por eso cerré. Si sigue viendo pixeleado, maldición, no puede ser posible, ¿no? Qué feo, vainas. Qué fea vainas. ¿Por qué pasará esto, jóvenes? No entiendo, no comprendo, ¿no? Se ve borroso, ¿no? Sí, es también lo que me estoy notando, dando cuenta. Pero aquí se ve bien, ¿ya? Ahora sí se ve igual, ¿no? Igual, ya se ve igual prácticamente, ¿no? A ver. Ya está, bueno, ahora me van a ver a mí, ¿no? Ahora me ven a mí. Pero claro, la pizarra de esto nunca lo voy a utilizar, ¿no? Es una pizarra demasiado también muy borrosa, ¿cierto? ¿No? Ahora sí me ven a mí. A ver. Se ve aún borroso, profe. Ahí era, mira, ahí se notaba bien. Ahora creo que sí, ¿no? Vamos a ver, un momentito. Ahora sí se notaba bien, pero bueno. Ahora sí. ¿No? Muy bien. Muy bien. Ya estaba, profe. Sí, estaba, no creo que no me di cuenta. Predeterminado, no. Tiene que ser comunicación. Ahí está. Tiene que ser Capture interfaz. Capture interfaz. Capture comunicación. Ahí está. Está bien. Ahora sí. Ahora sí se ve bien, ¿sí? Ahora sí se ve mejor, ¿no? Ahora sí se ve mejor. Sí, ahora sí se ve mejor, ¿cierto? Ahora sí, mira, ¿ves? Ahora sí, yo incluso lo veo mejor. Ahora sí, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Excelente. ¿Ya? Excelente. Profe, perfecto. Ahora sí, ¿cierto? Muy bien. Ya, ahora sí. Ay, dice la China, no. Ay, no, dice la China, no puede ser posible. ¿Por qué China? Porque dice ahí, no, penúltima semana. ¿Penúltima semana, cierto? ¿Ya? ¿Penúltima semana? Ahora sí, ¿no? Muy bien. 40-50, ya. Ahora sí. Bien, entonces te decía
no te decía que el Señor, vamos a ver las diferencias, ¿no? Las diferencias, porque esto pregunta también la universidad, mucho cuidado, pregunta también esto, la diferencia del criollismo y el anticriollismo. Los criollistas eran obviamente gente liberal, con un pensamiento más demócrata, por decirlo de alguna, con un pensamiento más de apertura, más de diálogo, digamos, ¿no? De abrirse al mundo, por decirlo así. En cambio, los anticriollistas no, los anticriollistas eran los conservadores, prácticamente. Eran la gente que digamos, quería que el Perú sea todavía una colonia. ¿Ya? Esa es la vertiente liberal y la conservadora. ¿Ya? Mucho cuidado, ¿no? Chicos, eso también así, ¿no? Algunos le llaman el colorismo y el pasadismo. Mira, el colorismo y el pasadismo. ¿El colorismo por qué? Colorismo porque obviamente, no sé si tú has escuchado de los 7 colores. Los 7 colores es una comida muy popular, ¿cierto? Ya, esa idea de lo colorido, esa idea de lo mezclado, digamos, de todas las sangres, por decirlo así, ¿no? Esa idea de lo colorido está aquí, pues, porque vamos a reflejar lo popular, por supuesto. En cambio, el pasadismo, que es el pasadismo, ¿no? Es cierto, el volver al pasado, el querer que el pasado retorne, ¿no? Entonces, una actitud muy pasadista es la anticriolista, pues una actitud muy conservadora. Mucho cuidado con esos términos que acabo de acuñar, ¿eh? Buenas tardes, el video está borroso. Ah, rayos, no puede ser posible, ¿no? Bueno, ya no me queda, jóvenes, más que decir, ya. Les mando después la foto, les comparto después la foto, ya. Les comparto después la foto, no se preocupen, ya. Entonces, eso es. Pero mira lo que te he dicho de los términos, ¿no? Por favor, ¿ya? Bien, estilo popular, por un lado, lenguaje sencillo. En cambio, acá, jóvenes, vamos a ver un estilo, sí, todavía es crítico, ¿no? Mordaz, ¿no? Pero va a haber un lenguaje en cierta manera culto también, ¿no? Muy sofisticado, digamos, ¿no? O los protagonistas van a ser gente acomodada, por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas del niño Goyito? El niño Goyito no era un pobre, un miserable, no, era un viejo, ¿cierto? Un viejo que obviamente vivía en una casa muy cómoda, era muy engreído, ¿cierto? Entonces ahí está, ¿no? El lenguaje va a ser culto, ¿no? Los comportamientos refinados, por decirlo así, ¿ya? Y bueno, ya está llamado también liberalismo, justo por lo popular y lo criollo, sí, dirigió un periódico, ahí lo pusimos, ¿no, jóvenes? El Moscón o la Bolsa, ¿no? El Moscón o la Bolsa, ¿ya? Muy bien, muy bien. En cambio, acá va a haber un frente conservador. ¿Y va a dirigir un periódico el señor Felipe Barrialiaga? Sí. ¿Cómo se llama el periódico que dirige Felipe Barrialiaga? Se llama El Espejo de mi Tierra. Él también hace un periódico muy parecido a esto, pero claro, le pone Lima contra, ¿no? Lima contra El Espejo de mi Tierra, ¿cierto? Así le colocan, ¿no, chicos? Lima contra El Espejo de mi Tierra, ¿no? Muy bien. Dice allí, ¿no? Obra del día. Yacatita, ¿cierto? Dice ahí género. El género, mucho cuidado, jóvenes, no se olviden, ahí tienen que anotar ustedes, ¿no? Ahí tienen que escribir, jóvenes, ustedes. El género es el género épico. ¿Ya? Género épico. ¿Ya? La especie es una comedia. Es una comedia, jóvenes. ¿Ya? Y los actos son 4. Son 4. Dice que están escritos en versos octosílabos. Están escritos en versos octosílabos. Representa, ahí que iba a poner yo, jovencito, ¿saben lo que iba a poner yo? Representa ¿a quién representa el Yacatita? ¿No? Es una vieja, obviamente, metiche, ¿no, chicos? Es una vieja alcahueta. Alcahueta, ¿cierto? Es una alcahueta, es una metiche, no es una metiche, ¿cierto? Es una chismosa, no es una chismosa, ¿cierto? Es que está ahí mirando todo prácticamente, ¿no? El tema, el amor concertado, el matrimonio, ¿no? El matrimonio concertado, los intereses, obviamente, ¿cierto? La manipulación de la hija, ¿no? Ese sería el tema. Los personajes están ahí, jóvenes, por favor. Don Jesús, dice ahí, doña Rufina, Juliana, que es la hija de Rufina y don Jesús, Manuel, que no es hijo, no es ni siquiera tío, sobrino, es un joven que había sido criado desde muy pequeño, ¿no? En encomienda de su padre a don Jesús, y don Jesús lo cría como si fuese su hijo prácticamente, ¿ya? Don Juan, que se convierte, mira lo que voy a poner, ojo, mira lo que voy a poner acá. Don Juan que se convierte en el Deux ex machine. En el Deux ex machine se convierte Don Juan. Sí, ¿por qué Deux ex machine? Porque él lo salva, pues. El Deux ex machine es aquel
es aquella intervención, ¿no? A veces fantástica, a veces muy lógica, ¿no? De un personaje en medio de un peligro, en medio de un caos, en medio de un problema, ¿para qué? Para solucionar dicho problema. Ese es el Don Juan, sí, porque Don Juan justo se apareció cuando ya Don Jesús, incluso Don Jesús, ¿no? Y Doña Rufina estaban decididos a qué? Estaban decididos a casar a su hija Juliana con este viejito, ¿no? Este viejito, bien Penn Davis, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese viejito bien Penn Davis, jóvenes? Ese viejito que era amigo de Juliana, de Rufina, por ejemplo, Don Alejo, ¿cierto? Don Alejo, ¿no? Iban a casar a Juliana con Don Alejo, por supuesto, ¿no, chicos? Mucho cuidado con esto, ¿ya, chicos? Cuando usted está caminando y hablando, el audio se corta un poco y el video se atrasa un poco. Eso es normal. Eso es normal, ¿ya, chicos? Pero se entiende, ¿no? Se entiende lo que estoy diciendo. Ojo, lo que yo quiero es que se entienda lo que estoy diciendo. ¿Ya, chicos? Muy bien, muy bien. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a explicar la obra, ¿ya? A ver. Vamos a cambiar de cámara porque no quiero que se vea así, ¿no? La cámara. Ahí está. Muy bien, ahora sí se me ve, ¿no? Audio. Vamos también a cambiarlo. Micrófono. No, muy bien, ahí está, ¿no? Excelente. Ahora sí se me ve, ¿no? Se me ve a mí. Ya no creo que se me vea borroso. A ver, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que la primera parte de esta obra, ¿no? El primer acto de esta obra, vemos a un Don Jesús, no, yo voy a ser Don Jesús en este caso, ¿no? Un Don Jesús preocupado. Ay, ¿qué es lo que te pasa con mi hija, maldición? La van a comprometer con un viejo, no puede ser posible. Y a una Doña Rufina, ¿no? Muy entusiasmada, ¿no? Don Jesús está un poco preocupado, pero Doña Rufina está entusiasmada. ¿Y por qué Doña Rufina se entusiasma? ¿Por qué Doña Rufina está contenta? ¿Saben por qué? Porque Doña Rufina, jóvenes, a pesar de ser de una clase media, está feliz porque va a casar a su hija con un hombre, obviamente, con mayor, digamos, sostenibilidad económica, ¿ya? Un hombre prudente, un hombre con dinero, y ese hombre con dinero se llama Don Alejo, ¿ya? Muy bien. Ay, así igual se sigue viendo todo feo, no lo puedo creer, oye, ¿ya? Entonces, ¿no? Entonces, vamos a quitarnos de pronto el internet también, ¿ya? Porque tal vez estoy chupando el internet de manera que se corta, pero no. ¿Ya? Ahora sí, a ver. Ya. Entonces, don Jesús no quiere creerlo, no puede ser posible. Dice, oye, ¿cómo piensas así, Rufina? ¿Pero qué es lo que pasa contigo? No, es mi hija, yo soy sobre ella. Pero Rufina, piénsalo bien, va a ser muy infeliz con ella. No, que no va a ser infeliz con él. Él la va a tratar bien, él la va a llevar a buenos lugares y la va a sacar prácticamente de esta casa también, ¿no? Pero Rufina, imagínate, él es mayor que ella, ¿no? Es terrible eso, ¿qué van a decir? La gente no le importa lo que diga la gente, yo sé que ahí hay amor y además yo sé que ella lo va a querer, ¿no? Y ella hablaba por la hija, doña Rufina hablaba por la hija, jovencitos, y estaba prácticamente muy alterada, por supuesto, ¿no? ¿Ya? Hasta que de pronto llegan, pues, ¿no? A una especie de, no, llegan a un consenso en realidad, ¿no? Llegan a, digamos, a superar, ¿no? El desliz, la pelea de palabras, ¿no? Y aparece en ese momento este es viejito, ¿no? El viejito, ¿cómo se llama este viejito? No, este viejito, ¿no? El señor Don, Don Alejo. Don Alejo, bienvenido, madame, dice, ¿no? Bienvenido, madame, ¿no? Y luego Marzuela le dice a don Jesús, ¿no? Y claro, ¿no? Obviamente, doña Rufina, pues no se saca, digamos, todo el lado amable frente a este sujeto es digamos, de buen lenguaje, ¿no? Bien inteligente, ¿no? Ella prácticamente se muestra muy entusiasmada, ¿no? Y don Jesús está un poco así que revienta. ¿Por qué? Porque don Jesús quiere agarrarlo del cuello, hipócrita, patán, chitón, le dice, imagínate, ¿no? ¿Cómo es posible? Y ya, una vez que se va don Alejo, bueno, sabiendo que es obviamente que nuestra amiga, doña Rufina, le está dando todo, incluso le está dando la mano de su propia hija, ¿no? Digamos que don Jesús
no soporta esta hipocresía, no soporta el engaño, porque él sospecha algo. Él sospecha de que don Alejo está mintiendo, de que algo tiene, de que algo está tramando, ¿no? Y eso va a ser cierto, ¿ya? En ese momento también aparece Juliana. Juliana, ¿no? Le llaman Julieta, ¿no? Julieta, ¿por qué? Porque la quieren así jovencita, y es jovencita, evidentemente, a los pies de don Alejo. Ella no ama a don Alejo. Ella prácticamente se ve sometida. Ella en realidad no quiere estar con don Alejo, jóvenes, pero no puede hacer de otras, así que tiene que hacerle caso a su madre prácticamente, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede después? ¿No? ¿Qué es lo que sucede después? A ver, un momento. ¿No? En ese momento, chicos, en ese momento, ¿ya? ¿No? En ese momento aparece también nuestro amigo, no, o se alude a Manuel, no estoy seguro, le dice a don Jesús, no la señorita Rufina, no, la señora Rufina, tú seguro quieres que nuestra hija esté con ese miserable, esté con ese joven, ese malongo, que prácticamente es un vagabundo, no hace nada, no es un adefesios, míralo cómo se viste, ¿no? Él no puede estar con nuestra hija, no, pero ¿cómo vas a pensar así, doña Rufina? Él ha sido un joven que mi amigo me lo encomendó desde muy pequeño y además ha sido criado con nuestra hija. Yo creo que podría serla. Ni lo diga, dice doña Rufina. Ni lo pienses, porque mi hija ya tiene su marido y este va a ser don Alejo. Pero sigues con la misma patota, tú, ya me revientas. Y ya estarán así discutiendo nuevamente los jóvenes. Y hay una parte en la cual doña Rufina manda muy claramente a Juliana, ¿no? Prácticamente incluso la amedrenta, ¿no? Hay, como te vuelvo a repetir, ¿no? Hay una especie de imposición a los hijos, ¿no? Bueno, y también aparece Ñacatita, el personaje central de la obra, ¿cierto? Ñacatita, y apoyando, y incentivando, ¿a quién? A doña Rufina. Doña Rufina, que sí está bien lo que se está haciendo. Doña Rufina, que sí, que efectivamente el matrimonio con don Alejo va a salir muy bien. Que doña Rufina, ahora su posición social va a estar bien acomodada. Que doña Rufina prácticamente, fíjate lo que va a conseguir con tamaño hombre. Que doña Rufina, mira lo que la herencia que va a tener sus hijas. Oye, y le va a vender muchas ideas muy motivadoras a doña Rufina, ¿no? Y esta ñacatita, bueno, todo lo hacía, ¿cierto? Por quedar bien y sobre todo por un miserable plato de lentejas, jóvenes, o por un miserable plato, por un pan, qué sé yo, pero ahí que le gustaba, necesidad la víctima, esta vieja, chicos, o sea, usted seguramente en su barrio, ¿no? En su barrio, ahí, aquí le pregunto, a ver, ¿no? A la China, que bueno, fue la última que comentó, ¿no? O a Sebastián, ¿no? Oye, ¿acaso en tu barrio no has visto una viejita que siempre está ahí observándote, ¿no? Que está prácticamente viendo lo que haces o viendo lo que no haces? Ay, mira qué barbaridad, mira que la China viene a esta hora. Mira que la hija de la vecina viene a esta hora. ¿Qué estará haciendo? ¿No? ¿A dónde se habrá ido? ¿Con quién se habrá ido? ¿Qué malcriada? ¿En qué estará? ¿Cierto? Y está mirando ahí, ¿no? Viendo todo lo que hace, ¿cierto? Dime si eso no hay en tu barrio, ¿no? En tus vecinos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Hay, sí o no? ¿Hay o no hay? Claro que hay, jóvenes. No, claro que hay, ¿sí o no? A ver, contesten, por favor. ¿No? Confirmo, dice la China. Claro, bueno, ahí mirando prácticamente todo, ¿cierto? ¿No? Mirando lo que hace, lo que uno hace, lo que uno no hace, ¿cierto? ¿Ya? Y lo mismo era Ñacatita. Ñacatita se metía en los problemas de diversas familias. Se metía en los problemas, y todo básicamente por querer comer, no por querer que le inviten prácticamente, ¿no? Y que tomen también importancia, ¿no? Esas costumbres, miren, haciendo una digresión, esas costumbres son las que precisamente aquí en esta corriente literaria se intentan erradicar. Por eso, mira, y por eso te dije que esta corriente literaria tiene una finalidad didáctica. ¿Por qué? Porque la finalidad didáctica aquí consiste en eliminar esas costumbres. En eliminar, por ejemplo, la alcahuetería, lo alcahuete. En eliminar, por ejemplo, la hipocresía. O en acabar con la hipocresía. En acabar, por ejemplo, con bailes muy pervertidos.
en acabar con los fanfarrones, en acabar, por ejemplo, con el engreimiento, en acabar, por ejemplo, con la inseguridad de sí mismo, me refiero, como es en el caso del niño bonito, en un viaje. Tú recordarás, estoy haciendo un paréntesis, ¿no? Recordarás, por ejemplo, que en un viaje hay un viejo, el niño bonito, no cualquiera piensa que es un niño, pero no, es un viejo engreído y es un viejo inseguro, ¿cierto? Ya, eso se intenta erradicar, se intenta acabar. El costumbrismo te quiere decir que esas costumbres, que esos hábitos deben acabarse. ¿Por qué? Porque malogran a la sociedad, ¿ya? Bien, cierro el paréntesis. ¿Ya, chicos? Muy bien. Así hay, profe, y por un montón, dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay mucho cuidado, ¿ya, chicos? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Y también vemos, evidentemente, ¿no? La aparición también, ¿no? De Manuel, ¿no? Y Manuel preocupado, obviamente, ¿no? Manuel se encuentra con Mercedes. Mercedes es una criada de Rufina, ¿no? Y le pregunta por ella, y ahí mismo también viene de Juliana, ¿no? Juliana se encuentra con Manuel, y Juliana está desesperada. ¿Por qué? Porque Juliana teme que su madre planee algo. Todavía no lo ha confirmado, pero tiene miedo de que su madre esté planeando algo. Y ojo, todo se va a desarrollar en un mismo sitio, en la misma escena, ¿ya, chicos? La unidad de espacio, básicamente, ¿ya? Y de pronto, jovencitos, se separan. ¿Y por qué se separan? Porque en ese momento llegó doña Rufina. Para su mala suerte. Y mandó a volar una patada a Mandongo. Mandongo se fue. Triste, obviamente, ¿no, jóvenes? ¿Ya? Y ahí también aparece Ñacatita. Y Ñacatita, que le estaba meterse con él, le dice, ay, hijita, pero qué barbaridad. ¿Cómo puedes estar con este chico? Que no vale absolutamente nada. Ni una pecana, mira, ve. Deberías fijarte en... imagínate lo que le estaba diciendo con respecto a don Alejo, ¿no? Está bien que tu madre te haya escogido una pareja. Y así, ¿no? Alimentando, claro. Obviamente, Juliana, que se le quería venir encima, ¿no? Darle el cuello, el cogote prácticamente, ¿no? Abortarla, ¿no? ¿Ya? Pero no podía hacerlo, no podía hacerlo. Hay una escena donde Juliana se encuentra con, Manuel se encuentra con doña Ñacatita. Y en esta escena, Ñacatita se roba el corazón de Manuel. Y prácticamente, pero lo hace obviamente con una especie de victimización, por supuesto, ¿no? Y con un plan también, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede después, jóvenes? Lo que sucede después es que Manuel, incentivado por Ñacatita, ¿no? Mire lo que está haciendo esta mujer, incentivado por Ñacatita, ¿no? Ya que Ñacatita le dice, ¿no? Oye, mira, que los jóvenes deberían tener su espacio, que los jóvenes deberían tener más libertad, que la juventud debería prácticamente valerse por sí mismo. Oye, así, ¿eh? Así le vende, ¿no? Y que no importa, y que Ñacatita puede ayudarlos, incluso a los dos, ¿no? Así, y Manuel cree fielmente en que Ñacatita los va a ayudar. Cree que Ñacatita puede ser cómplice de su fuga. ¿Por qué? Porque Ñacatita le da la idea de fugarse, la idea de irse, la idea de marcharse, de salir de la casa, jovencitos. Y esto le va a contar Manuel a Julián. Claro que no le dice que ha sido Ñacatita quien le da la idea, ¿no? Pero se lo va más o menos a mencionar para que ya los dos se vayan. Prácticamente se fuguen, porque no había de otra, jóvenes. No había de otra, ¿saben por qué? Porque ya después de un momento Ñacatita, doña Rufina, que ha discutido con su esposo, ¿no? Y ha discutido fuertemente, ojo, ¿ya? Está dispuesta a hacer todo. Está dispuesta hasta incluso marcharse de la casa. Está dispuesta a salir de la casa, ¿no? Y esto, pues, no incentiva en ella a ratificar y a confirmar de que su hija se tiene que casar con don Alejo. Llega un momento, jóvenes, en que don Jesús, estando prácticamente entrando en la casa, mira criados sacando sus cosas. Oye, ¿pero dónde llevan las cosas? No, señor, déjeme, su esposa me ha llegado. Oye, ¿pero por qué no? Y ahí es donde don Jesús se entera de que su esposa se quiere ir. Se está marchando prácticamente, ¿no? Y eso un poquito le duele a él, por supuesto, ¿no? Le afecta, ¿no? Le afecta, ¿no? Pero, pero doña Rufina está dispuesta a eso. Bueno, se va un momento, su hija ya sabe que se va a casar con don Alejo, ¿no? Y Manuel también se ha enterado de esta desgracia, de esta decisión. Entonces, ¿qué hacen los dos? ¿Saben qué? Mira, yo voy a venir a recogerte, dame un ratito, y voy a venir a recogerte y mejor fugarnos. Pero ¿dónde vamos a ir? Le dice Julián. Hay que irnos, le dice. No. Julián está entusiasmada por eso, porque Julián es la más oprimida aquí prácticamente. Y Juliana, jóvenes, está desesperada por querer marcharse, por irse prácticamente, porque aquí no puede estar, porque aquí prácticamente va a ser infeliz. Y dicho y hecho, jovencitos, Juliana se va a marchar.
va a decidir marcharse con él. Van a preparar las maletas. Y cuando preparan las maletas, en ese momento ven a Ñacatita que interfiere, ¿no?, en la salida, ¿no? Y que y Juliana está desesperada. ¿Por qué? Porque no sabe qué hacer en este momento, no sabe si matar a la vieja, porque prácticamente la vieja es una serpiente allí, pero don Manuel dice, cálmate, no, tranquilízate, que esta vieja es una buena persona, que me ha dicho tal cosa. No, Manuel, ¿cómo puede ser posible que le creas? Y ahí entran prácticamente en una discusión también. Ahí queman tiempo. ¿Por qué? Porque justamente es un buen tiempo prudente para que justo en ese momento, ¿quién venga? Venga don Jesús. Mira las maletas, ahora ya se están yendo, ¿no? Y ahí es donde prácticamente don Jesús se siente decepcionado. ¿De quién? De Manuel. ¿Por qué? Porque Manuel, al parecer, no, a pesar de ser un hijo adoptado, era una buena persona, que él consideraba. Don Jesús pensaba que Manuel era una excelente persona, pero con esto con lo que le está haciendo, prácticamente lo decepcionó, ¿no? Viene doña Rufina, viene Ñacatita, ¿no? Y bueno, ya estaba ahí, ¿no? Pero viene doña Rufina y se enoja. Mira, ve lo que están haciendo. Casi incluso jóvenes golpea a Juliana. Casi prácticamente insulta fuertemente a Manuel, ¿no? Y en ese momento aparece don Alejo para remediar esto. Incluso hay una especie de disputa, de pelea, ¿no? De don Alejo con quién, con don Jesús. Se iban a pelear jóvenes espada a espada, ¿no? Así prácticamente, ¿no? Cuando de pronto jóvenes tocaron el timbre, ¡pling! O bueno, tocaron la puerta, ¡pling! ¿Quién era ese que venía, jóvenes? Era don Jesús. Don Jesús no, don Juan. Un cartero, un amigo, un ex amigo de don Jesús, un viejo amigo de don Jesús en realidad, jóvenes. ¿Y qué quería don Juan? Obviamente, como era cartero, quería entregarle un recado. ¿A quién? A don Jesús. Y en ese momento ahí estaba don Alejo. ¡Oh, qué suerte, don Alejo, que lo encuentro ahí! No sabe cuán me beneficia verlo ahí justamente. ¿Por qué? Porque me va a evitar la fatiga. Justo don Alejo, mire, ve, aquí he traído una carta de su esposa. Y saca, jóvenes, obviamente un sobre de su esposa de Cusco. Y cuando todos escuchan, jóvenes, que don Alejo tenía una esposa, evidentemente se sorprende. No puede ser posible, se desgarra. Sobre todo la más sorprendida, jóvenes, aparte de ser don Jesús, porque don Jesús sabía que algo planeaba, tenía en cuenta este viejo, ¿no? Doña Rufina era más sorprendida. Y cae decepcionada prácticamente. Los jóvenes se decepcionan. ¿Por qué? Porque esto no puede ser posible. ¿Cómo puede ser posible que ya estés casado? ¿Cómo puede ser posible que me hayas engañado así? Y es así, jóvenes, como don Alejo es retirado. Maldición, merde, dice, ¿no? En francés, no, merde, merde, dice, ¿no? ¿Qué significa eso? Echaron a perder todos mis planes, maldición, ¿no? Y por más justificación que diga don Alejo, no puedo hacer nada, porque ya saben la verdad. Es más, hasta don Juan se le mete encima, ¿no? Ese acá viejo insolente, que ya casándose con una chiquilla. Qué barbaridad. Imagínate el estar y don Jesús, que quería obviamente también golpearlo, ¿no? Incluso Manuel también se levanta, ¿no, jóvenes? Pero bueno, la idea está que el doña Rufina era más sorprendida y viene doña Ñacatita y a ella también, jóvenes, por ser una lagartija, la botan prácticamente. ¿Por qué? Porque por culpa de ella, porque ella, Ñacatita, le presentó a don Alejo a Martín. Casi, jóvenes, le casan a su hija con don Alejo. Entonces, ¿qué hacen con Ñacatita? Afuera. La botan también. No importa. Incluso se rescata esa chora. No, pero la botan y se va, ¿no? Y de esta manera, jóvenes, don Jesús abraza a su esposa, se reconcilia con ella, abraza a su hijo, bueno, a su hija, perdón, Juliana, y también abraza a Manuel, jóvenes, en son de paz, porque ya no quieren vivir frente a estos tormentos que ha desatado la culpa de estos dos personajes que deberían desaparecer, jovencitos, Ñacatita y don Alejo prácticamente, ¿no? Y don Jesús, don Juan, pues se queda obviamente conmocionado, contento, ¿por qué? Porque él fue el que solucionó eso, jóvenes, imagínate, si no hubiese venido don Juan, ¿qué hubiera pasado con Julián si estuviera casado con don Alejo? ¿Ya? Y así es, jóvenes. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que saber. Todo esto, jóvenes, por favor, ocurrió en la sala de la casa. No pasó ni un día. Todo eso ocurrió en la sala de la casa. Ahí están las unidades aristotélicas cumplidas prácticamente. ¿Ya? Muy bien. Eso sería todo, muchachos. Ahora sí vayan avanzando la separata, por favor, para yo darles las claves. ¿Ya? Bien. Vayan avanzando, por favor, las separatas y yo les doy las claves. ¿Ya? Vamos. Avancen para darle las claves.
perro desgraciado para siempre, la verdad. Si hay alguna pregunta, me la pasan, por favor. Ten cuidado con la 4, pues, Valentino. Vamos, sigan, sigan, sigan. Bien, ahora sí, ¿ya? A propósito, las claves que están acá abajo no son las claves, ¿eh? Ojo, ¿eh? No vayan a pensar, no vayas a haber escrito eso, Valentino, ¿eh? Estas no son las claves de nada, ya se me pasaron, ya no son las claves de nada, ya. Muy bien, ahora sí pasamos a dar las claves de la tarea, ya, las claves, perdón, de la práctica dirigida, ya. A ver, me comenta si hay alguna duda, ya chicos. A ver, vamos a ver. Uno dedo, ¿ya? Uno dedo, no, no Juana, no uno dedo, ya. No sé escribir, no sé escribir. Uno dedo, dos beso, tres casa, cuatro dedos, cinco avión, seis casa, siete dedo, ocho casa, nueve beso y 10 beso. ¿Ya? Por favor. ¿Ya, chicos? Ya empezó creo la otra clase, ya creo ya. Ah, no, no, no. ¿Ya? Bien. Recién me he dado cuenta que estaba. No, ya, ahora sí. Ya, ojo con las claves de abajo, no son las claves, ¿ya? Bien, eso es todo, jóvenes. Eso es todo, por favor, porque ya creo que ya están empezando ya las clases, ¿cierto?
Dos besos, sí, sí, muy bien, Miley, muy bien, ¿no? Ya. Bueno, eso sería todo, chicos. Hasta luego, nos vemos. Simplemente de invitarlos este domingo, vamos a tener un Valentino. Bueno, tenemos un ciclo ya de películas, pero dirigidas, ¿no? O protagonizadas básicamente por mujeres. El ciclo de cine que viene este domingo va a ser destinado o dirigido especialmente a la mujer. ¿No, chicos? Eso, eso sería todo. Nos vemos en la página que seguramente se va a compartir en los grupos, ¿no? O la gente que me tiene como contacto en el WhatsApp, ¿no? La página donde se van a transmitir esas películas. ¿Ya, chicos? La primera película se llama Climas, una película que ocurre en el norte del Perú, aquí en Lima y también en la sierra. ¿Ya, chicos? Muy bien, nos vemos, chicos, cuídense mucho a las 8. A las 8 de la noche en la página El Lapicito. No tengo el flyer acá, me hubiera gustado pasárselos, no, pero no tengo, no he compartido el flyer, ¿ya? Bueno, eso sería todo, tal vez más luego lo coloque, también más luego coloco la pizarra, más luego coloco la pizarra, ya 5, la A, Alexia, 5 la A, ya 5 la A, ya, muy bien, eso es todo, ya, eso es todo, cuídense mucho, chao, chao. Dice drama, pues el drama ahí te agarró, ¿cierto? Por sorpresa, ¿no? No, pues, no, es comedias, es comedias. Así es, ¿no? Así es comedias, comedias, ¿ya? Bien, cuídense mucho, hasta luego, chao, chao, nos vemos jóvenes, la penúltima semana creo, ¿no? Chao, cuídense mucho.